Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, Isidro Casanova. Bueno, ya conocen nuestro programa, La Desposada. Nosotros pusimos ese nombre al programa de radio. Creo que ese nombre lo puso el hermano Argota. El Señor bendiga la vida de todos ustedes. Saludo grandemente a los hermanos de la congregación, a cada hermano, hermana, niño, joven. Un abrazo muy grande porque gracias a ellos y a nuestro Señor Jesucristo este programa es posible. Bendigo a la radio, a los dueños de la radio, que el Señor bendiga grandemente. También estamos en comunicación con la radio Nuevo Amanecer, desde Misiones, ¿no? Desde San Pedro, provincia de Misiones. El pastor Alonzón, Fernando Alonzón, y su amada esposa Norma Mareco, ahí ellos nos dieron la posibilidad de salir por medio de la radio. El Señor bendiga a su siervo, que el Señor bendiga a su esposa, el Señor bendiga a toda su familia, a su congregación, a los hermanos de Paraíso. El Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando desde la radio Nuevo Amanecer, el programa que sale desde acá de Buenos Aires, aquí en Isidro Casanova. Bueno, también quiero saludar al pastor Luis Richard y a su amada esposa. Bueno, al hermano Valentín, al hermano Carlos. El Señor le bendiga grandemente, ¿no? El Señor bendiga grandemente a cada hermana y hermano de la congregación de Paraíso, cada uno, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero no sin antes hacer una breve oración. Padre amado, estoy delante de tu presencia. En esta hora te pido que tú bendigas, Señor amado, este programa, que todo lo que hablemos sea guiado por tu Espíritu Santo y para la edificación y el perfeccionamiento de los santos. Oh Señor, tú sabes que nuestro mensaje que tú nos has dado es para la iglesia. Este evangelio que nosotros predicamos es para la iglesia. Si bien tenemos el mensaje de salvación y lo predicamos cuando tú nos das la posibilidad, en esta hora queremos dirigirnos a la iglesia, a tu amada, Señor, a fin de que ellos puedan prepararse para el supremo llamamiento de la esposa. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, este programa y que toda la gloria, que toda la honra y la alabanza sea para ti. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y bueno, hermano, estábamos mirando en el libro de Números, en el capítulo 33 de Números, estamos en el versículo 10, donde veíamos Elim. Elim significa los poderosos, ¿no? Eso sabemos que significa Elim. Y ahí en Elim hay abundante agua, ¿no? Para aquellos guerreros, ¿no? Que se apropian por la fe, ¿no? De la victoria que Cristo obtuvo sobre el mundo, sobre la carne y sobre Satanás, ¿no? Y sobre la muerte, por supuesto. Él obtuvo la victoria sobre la muerte, porque la muerte no puede nunca más enseñorearse de Cristo, ¿no? Y ahora nosotros vamos también a tener victoria sobre la muerte, ¿no? Porque la muerte es muy amplia, ¿no? Muy amplia esa palabra, la muerte. Bueno, vamos teniendo victoria sobre la muerte por medio de vivir una vida en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Elim es un lugar donde hay abundante agua después de una batalla que nosotros tenemos contra el mundo, o contra la carne, o contra Satanás mismo. Ahí en Elim hay abundante agua y ahí nosotros descansamos, ¿no? En Elim descansamos nosotros, porque es necesario que después de cada batalla nosotros entremos en un lugar de descanso, de reposo,
¿no? Para fortalecernos. Alabado sea el Señor. Y bueno, nosotros sabemos que estamos en el desierto todavía. Todavía no hemos cruzado el Mar Rojo, estamos de este lado, ¿no? Y es muy caluroso el desierto es muy caluroso, ¿no? Y la verdad que cuando uno está en un desierto es muy agradable llegar a un lugar donde hay agua. Me acuerdo yo cuando estuve en Santiago del Estero y estábamos haciendo la iglesia con horcones y con varas, ¿no? Con paja y bueno, barro y todo eso. Íbamos con un hermano, pero esta vuelta fui solo. Y fui a echar en el medio del monte, inexperto, con mi juventud encima, me fui. Quería trabajar un poco para apurar el trabajo de la iglesia. Y me fui más o menos 1, 2, 3 kilómetros en el monte. Y me puse a echar vinales para traer. Y claro, no era vaquiano y no llevé agua, me olvidé de llevar agua. Y bueno, y después de un rato de echar y mi cuerpo ardía, porque dentro del monte hace 2 veces más calor que cuando usted no está en el monte. Y entonces achaba y achaba y sentí el deseo de tomar agua y no había agua. No había nada de agua, una calor más o menos de 40 grados, si no hacía un poquito más. Dentro del monte hacía como 70. Imagínense cómo ardía yo y tenía una sed muy grande. Y bueno, y tenía ganas de abrirme las venas y tomar sangre, aunque sea. Era una desesperación que me había agarrado. Y me arrodillé. Bueno, pero antes de arrodillarme había un arroyito ahí de agua que corría y quise saciar mi sed con esa agua. Pero hermano, estaba más caliente que el sol, esa agua, caliente. Y quise tomar y tomé agua barrosa y no me pude saciar. No me pude saciar con esa agua. Seguía sintiendo sed. Y me arrodillé y le dije, Señor, tengo sed. Señor, si tú no me das un poco de agua, yo creo que voy a morir acá. Y justo cuando termino mi oración, me levanto y veo a un joven que venía desde el monte, iba para el pueblo. Y él me conocía. Póngale que se llame Luis, no me acuerdo cómo se llamaba ese joven. Y le digo, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, hermano Ramón? Me dice. Bien, acá ando con una sed terrible. Y mire, justamente traigo tuna, ¿no? Unas tunas traía él. Creo que es tuna lo que traía. Una fruta que tiene pinches. Y justo fui a buscar a la mañana temprano, ya el Señor me dice, tenía ganas de comer tuna, a la mañana temprano salí y fui a buscar. Y acá traigo, y él le sacó la espina y la abrió por la mitad y me dio. Y eso fue un refrescante, hermano, fue un refrescante. Es como que volví a nacer ahí, mire, hermano. Y yo me maravillaba como Dios había preparado de antemano para saciar mi sed. De antemano había preparado, porque este joven a la mañana temprano habrá salido como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a buscar tuna en el monte, para saciar mi sed. Fíjese el cuidado de Dios. Fíjese cómo Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Y así experiencia como esa, otras experiencias tuve, gracias al Señor. De hace 45 años que estoy en el camino del Señor y siempre el Señor me ha cuidado. Siempre. Nunca me dejó un día sin cuidarme, el Señor. Por eso estoy tan agradecido a mi Señor por todos estos años, ¿no? Que Él me mantuvo ahí siempre firme. No fue mi fuerza, fue la fuerza del Señor siempre. Y le agradecí a este joven, lo abracé y le dije, vos no sabés cómo Dios te ha usado hoy. Espero que Dios te bendiga muchísimo en toda tu vida. No, nunca más lo vi, nunca más lo vi. Gloria al nombre del Señor. Y entonces acá vemos, ¿no? Que acá Elim,
que habla de los poderosos. Y nosotros estábamos luchando la batalla ya en aquel lugar. Estábamos peleando la batalla contra el diablo, hacíamos campañas evangélicas y bueno, y ahí estábamos aprendiendo, porque eran los primeros pasos en el campo misionero, y estábamos aprendiendo a echar demonios afuera, espíritus inmundos, cortábamos trabajo de hechicería, de brujería, personas que entregaban a Satanás su cuerpo en las madrugadas, ¿no? En el cementerio. Bueno, muchas cosas estábamos aprendiendo en aquel lugar, estábamos batallando, ¿vio? Pero bueno, después vino el momento de descanso y me fui a echar. Y bueno, y ahí tuve esa experiencia. ¿Cómo? ¿Vio? Elim. Tenemos que pasar por Elim. Tenemos que tener una experiencia ahí con Elim, ¿no? Y nosotros vemos que el poderoso es el Señor. Él es el poderoso. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos lo hacemos por medio de Jesucristo. No es por medio de nuestra fuerza y no nuestra capacidad, sino por medio de su fuerza y de su capacidad. Y nosotros somos poderosos por medio de Él, ¿no? Porque la palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Esto es precioso, esto tiene que ser una vivencia en cada cristiano. No solamente algo sabido, estudiado, sino que hay que tener una experiencia. Por eso siempre tuve la visión de que a los jóvenes hay que mandarlo al campo misionero, ¿vio? Para que ellos puedan tener experiencia con Dios. Pero esta es una de las tantas experiencias que hemos tenido en el campo misionero. Y yo estoy tan agradecido al Señor por ello. Bueno, Elim es el lugar donde nosotros reponemos energía, ¿vio? Porque tenemos que seguir corriendo la carrera, tenemos que seguir a la meta. Y Dios conoce nuestra condición, Dios conoce. Dios sabe que nosotros somos polvo nada más. Él nos da solamente lo que podemos soportar. Él nos pone una carga más pesada que la que nosotros podemos soportar. Cuando nosotros pasamos por una lucha, Dios nos prepara para la otra, ¿no? Para una lucha más grande. ¿Vio? Ahora nos sentamos en Elim, nos sentamos a la sombra a descansar. Y mientras que nosotros nos sentamos a descansar, se está preparando otra lucha, se está preparando otra prueba. Por eso esto es para aquellos que quieren obtener la herencia. La herencia no es como la salvación. La salvación nosotros la obtenemos gratuitamente, pero la recompensa, la herencia, nosotros eso nos cuesta. Eso tenemos que pagar un precio por eso. Y el precio es este. El precio que nosotros tenemos que pagar es creer que Jesucristo venció por nosotros siempre. Él venció no solamente en la cruz para salvarnos, sino que venció al diablo y venció la carne para que nosotros no tengamos obstáculos en llegar a nuestra herencia. La victoria que nosotros tenemos no es nuestra victoria, sino es que es la victoria de Cristo, la victoria de nuestro amado Señor. Él venció por nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer. Alabado sea el Señor. Entonces Dios permite la lucha. Él permite la lucha. Y la lucha es conforme a la fuerza que nosotros tenemos. ¿Dónde viene nuestra fuerza? De la debilidad. ¿No? ¿De dónde viene nuestra debilidad? De la fe. ¿Por qué decimos de la fe? Porque la fe nos hace ver que nosotros somos débiles. Humanamente somos débiles. Tenemos una naturaleza humana débil frente a las acechanzas del diablo, frente al mundo. Somos débiles, tenemos que reconocer eso. Acá lo que es maravilloso es que Dios permite. Dios permite la lucha. Pero antes Él nos prepara para luchar, ¿no? Porque Él sabe que no podemos nosotros luchar sin la preparación. Nosotros no podemos batallar sin la preparación. Tenemos que estar preparados. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar preparados? Para soportarla. A la lucha tenemos que estar preparados para soportarla. Y vamos
aprendiendo a soportar la lucha por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe produce paciencia. Paciencia, ¿vio? Paciencia. En lo que Dios prometió, el Señor me va a dar la victoria. El Señor me va a dar la victoria. Y después sigo aprendiendo y Dios me dice, yo ya te di la victoria en Cristo. Solamente vos tenés que creer que la victoria es tuya. Es como aquellos que quieren recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y ellos creen que por hacer algo ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros, tanto el Espíritu Santo como la llenura del Espíritu Santo, nosotros la recibimos por la fe, ¿no? Creemos, ¿no?, en el soplo del Espíritu Santo, cuando Él sopló, como ese viento recio, y también creemos en ese fuego, ¿no?, en esa lengua de fuego que vinieron sobre nosotros, sobre la iglesia. Pero nosotros más bien sobre la casa de Cornelio. Cuando Cornelio, la casa de Cornelio, Dios derramó su Espíritu Santo, el poder es sobre la iglesia gentil. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo no en Hechos, capítulo 2, sino en la casa de Cornelio, que no me acuerdo qué capítulo es, que es en el libro de Hechos también, creo que es en el capítulo 9, capítulo 8, por ahí, donde Cornelio recibe todo lo que estaban ahí, la llenura del Espíritu Santo con poder. Ahora fíjese que Pablo, el apóstol Pablo, él también pasó por Mara. ¿Se acuerda lo que significaba Mara? Mara significaba amargura, ¿no? Y él tuvo sus luchas ahí. Pero siempre él iba al lugar de descanso, siempre él iba a Elim, ¿no? Siempre iba al lugar de victoria, al lugar de descanso, al lugar de reposo, porque él sabía que era un hombre débil. Fíjese lo que ponía el apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloria más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese el secreto que él aprendió, ¿no? Esto también se aprende en la vida práctica, hermano. Lo que significa eso, ¿no? Ser fuerte en la debilidad, ¿no? Porque ¿cuándo somos fuertes? Cuando somos débiles, cuando reconocemos que nosotros no podemos vencer, no podemos nosotros obtener la victoria sobre nuestros enemigos por nosotros mismos, sino que por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. He leído ahí en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Ahí he leído. No solamente que Pablo aguantó, ¿no?, todas esas luchas, esas pruebas, sino que él se gozó en ellas. Se gozó en las luchas y en las pruebas. ¿Por qué? Porque no quedó ahí en Mara, en la amargura, sino que él avanzó hacia Elim, ¿no?, donde los poderosos descansan. ¿Cuándo somos poderosos nosotros? Cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra debilidad, ¿no?, que nosotros no podemos. Señor, yo no puedo. Señor, yo soy débil frente a los enemigos, frente a las tentaciones, ¿no? Disculpe, hermano, se cayó el celular, así que me disculpo, hermano amado, se ve que estaba flojo. Y bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo ahí para que... Creo que estamos en vivo todavía. Entonces, ahí nosotros vemos, hermanos amados, ¿no?, que
nosotros somos, de alguna manera, tenemos que reconocer nuestra debilidad, que somos débiles, que solamente podemos ser fuertes en Dios, podemos ser fuertes en Cristo, podemos ser fuertes por medio del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que reconocer nuestra debilidad para depender del poderoso. ¿Quién es el poderoso? Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el poderoso, no nosotros. Entonces, fíjese, la salvación no solamente es escapar del infierno, no solamente que nosotros por medio de la salvación escapamos del infierno, ¿no? Sino que el Señor Jesucristo, Él compró para nosotros una fuente que no se agota. Porque dice ahí en Isaías 12:3, dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. ¿Vio? Sacaréis con gozo, aguas de la fuente de la salvación. Jesús era esa fuente, ¿no? Y de Jesús siempre brota agua, ¿no? De Él, ahí está nuestro refresco, ahí está nuestro descanso, en Jesús, ¿no? A la iglesia, estoy hablando a la iglesia, a aquellos que quieren llegar a su herencia, no aquellos que solamente se fueron salvos y quedaron ahí. No, sino aquellos que están en el desierto, ¿no? Tratando por medio de las luchas, de las pruebas, ¿no? Llegar a su herencia, porque nosotros tenemos que llegar a nuestra herencia para recibir la corona de vida, la corona de gozo, ¿no? Las coronas de justicia. Hay 5 coronas esperándonos. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vamos sacando agua de Cristo y vamos comprendiendo, cuanto más tomamos esa agua, vamos comprendiendo más y más, ¿no? La salvación, esta salvación tan grande. Entonces, vamos comprendiendo la riqueza de esta gracia que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Ahí en el himno habían 12 fuentes de agua había ahí, para las 12 tribus de Israel. Entonces, fíjese cómo Dios le guió al pueblo de Israel con sabiduría, ¿no? Él le guió con sabiduría. Pero en la senda de la justicia Dios nos guía, ¿no? Por el camino de justicia nos guía Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, Dios nos guía por medio de Cristo, por medio del camino de justicia. Él nos guía a nuestra herencia. Y nosotros vemos que en tipo y en sombra Israel llegó ahí débil. Llegó a Elim, llegó débil. Entonces, muchas veces nosotros llegamos ahí a Elim, a ese lugar de reposo, de descanso, ¿no? A ese lugar de agua que de alguna manera nos va a fortalecer, llegamos muy débiles, ¿no? Pero tenemos que conocer, ¿no? Que hay un lugar donde nosotros nos podemos saciar, donde podemos recobrar las fuerzas. Tenemos que reconocer que hay un lugar donde nosotros podemos tomar aliento para la próxima lucha que va a venir. Porque salimos de una lucha y nos metemos en otra, tenga la plena seguridad, ¿no? Pero hay un momento de descanso, hay un momento de reposo, hay un momento de disfrute. Entonces, tenemos que saber dónde está ese lugar, y ese lugar está en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los lugares, todos los tipos y las sombras que hay en el Antiguo Testamento nos llevan siempre a Jesús, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y en Jesús está nuestro refugio, en Jesús está nuestro reposo, nuestro descanso, calmar la sed está en Él, en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, llegamos a Elim, allí bajo la sombra, ahí tomamos aguas, ahí recobramos fuerzas, somos peregrinos, ¿no? Estos son los lugares que comprenden a nuestra jornada,
¿no? Que nosotros vamos llegando a esos lugares, ¿no? En nuestra experiencia nosotros tenemos que conocer Elim, pero también que tenemos que conocer Mara, amargura, ¿no? Y dónde nos lleva amargura. Y bueno, y tenemos que conocer también Baal-Zephón, ¿se acuerda que lo hemos visto? O Mejidot, que significa torre, ¿no? Bueno, todos esos lugares nosotros tenemos que conocerlo en Cristo. Tal vez no recordemos todos los nombres que hay escrito aquí sobre las jornadas que Israel visitó. Tal vez no te retengamos los nombres, pero nosotros al estudiar la palabra, Dios nos resumió todo eso en Cristo. Ahora el único nombre que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que en ese nombre nosotros es como que pasamos por todos esos lugares por donde Israel pasó. Fíjese que, por ejemplo, ellos salieron de Ramasés, ¿no? Y llegaron a Sucot, y salieron de Sucot y acamparon en Etán, ¿no? Etán significa reja de arado, ¿no? Que está al confín del desierto. Y salieron de Etán y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón. ¿Vio? Esto ya lo hemos visto. Y después acamparon en Mejidot. Y salieron de Pi-Hahirot y pasaron por medio del mar, del desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán. Y acamparon en Mara. Y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras, y se sentaron allí. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver, tal vez nos recordemos todos estos nombres, ¿no? Que sería hermoso poder recordarlos, ¿verdad? Pero en la gracia nos resume, todos esos nombres los resume en Cristo. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra sombra. Cristo es nuestro descanso. Cristo es el agua de vida, ¿no? Cristo es la nube, ¿no? Por la cual Dios guió al pueblo de Israel. Entonces todo está resumido en Cristo, en el Señor. Y eso es lo maravilloso. Y eso tiene que ser una experiencia. Y yo sé que muchos de los que me escuchan están entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Yo sé que muchos están entendiendo. ¿Por qué? Porque lo han experimentado, ¿no? Han experimentado que Cristo es su fuerza, ¿no? Que la fuerza no es la mía, sino es que la del Señor Jesús. Han aprendido que Cristo es su bandera, ¿no? Que Cristo es el portador de la bandera ahora, que estamos bajo otra bandera. Antes estábamos debajo de la bandera de este mundo y ahora estamos bajo la bandera de Cristo. Y ahora entendemos que Cristo es el poderoso, que nosotros no somos poderosos, nosotros somos débiles y que dependemos del poderoso para poder llegar a nuestra herencia. Todo eso es maravilloso, lo tenemos que saber por medio de la Escritura. Sabemos que el Antiguo Testamento es sombra y el Nuevo Testamento es realidad. Entonces Cristo es nuestra realidad, como dice la alabanza, ¿vio? Alabado sea el Señor. Entonces ahí había 12 fuentes en Elim. 12 fuentes había para las 12 tribus de Israel. Y ahora Dios nos está guiando por un camino de justicia, no de injusticia, de justicia. Entonces ahí tenemos experiencia con la vida de Dios, ¿no? Y las luchas nosotros nos quitan la fuerza, pero nosotros llegamos ahí a Elim, ¿no? Y ahí tenemos 12 palmeros que nos van a dar sombra, ¿no? Y ahí tomamos agua, recobramos fuerza, ¿no? Y podemos seguir.
¿no? Y ya tenemos la experiencia en Elim y ahora hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido? Que Él es nuestro refugio, ¿no? Como dijimos que Elim significa que Él es el poderoso. Hemos aprendido que Él es el poderoso, que nosotros somos débiles, que Él es el poderoso, nuestro amado Señor Jesucristo, ese Jesucristo que está dentro tuyo y está dentro mío, Él es el poderoso. Y que si nosotros queremos pasar por las luchas, por las pruebas con victoria, tenemos que darle lugar a la vida de Él, porque la vida de Dios está en nosotros, ¿no? Para darnos victoria contra todo lo que hay en este desierto, contra lo que hay en este mundo que viene en contra. Nosotros tenemos solamente que creer. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. ¿En qué tenemos fe? ¿En qué creemos? ¿No? En lo que dice la palabra de Dios. Él dio su vida para que nosotros podamos lograr alcanzar todas las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo. Y la otra jornada que ellos siguieron, vio que ellos llegaron ahí a Elim, gloria al nombre del Señor, y acamparon ahí. Y después dice en el versículo 11 del capítulo 33 de Número: y salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. ¿Vio? Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin, fíjese usted. Y el desierto, Sin, ¿no? Esta palabra Sin, esta palabra significa espina, ¿no? O barro. Espina o barro. Esas dos interpretaciones tiene. Y nosotros cuando miramos lo que esto significa, tenemos que ir, por ejemplo, a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, ¿no? Que eso es lo que significa Sin. Es decir, que tenemos que descubrir, tenemos que tener la experiencia de saber que nosotros somos barro, ¿no? Que estamos constituidos, ¿no? Formados, ¿no? Como una vajilla de barro. Somos de barro. Y entonces Pablo dice ahí en el 4:7 de 2 de Corintios, dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Pero para que sea la excelencia, ¿no? La excelencia del poder. Fíjese qué palabra, ¿no? Qué palabra, qué expresión sublime. Qué maravillosa expresión. Que la excelencia del poder es un poder excelente, ¿no? Superlativo, ese poder que se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Y es todo suficiente. Para que la excelencia del poder, para que el poder todo suficiente, ¿no? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros somos barro, pero Dios es poder. ¿No? Dios es poder en nosotros. Y cuando decimos que Dios es poder en nosotros, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Estamos hablando de los tres. Dios en nosotros es poder, un poder excelente. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces Dios realiza en nosotros una transformación, ¿no? En nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de muerte a vida, ¿no? De las tinieblas a la luz. Pasamos de pecadores a ser santos. Por eso nosotros ya no somos pecadores. ¿Quiénes? Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No somos pecadores, nosotros somos santos, ¿no? Apartados para Dios. Somos hijos de Dios, ¿no? Somos de su linaje, somos de su familia. Dios no puede tener hijos pecadores. Los que somos hijos de Dios somos santos. Y eso nos distingue a nosotros del pecador, de la vida del pecador, del carácter del pecador, de los pensamientos del pecador, de la intención del pecador. Nosotros ya no tenemos esas cosas. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo no hizo posible, ¿no?, que ahora nosotros, que éramos enemigos de Dios, ¿no?, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios
por medio de haber creído en Jesucristo y por medio del nuevo nacimiento. Entonces nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. ¿Y cómo nacimos? Como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el nacimiento, no por lo que hacemos. No, porque hay a veces que se adjudica a aquellos que tienen buena conducta, es un hijo de Dios. Pero aquellos que fracasan, ese es un pecador. No, el hijo de Dios puede fracasar y aún puede errar el blanco porque todavía es niño, porque todavía no entiende muchas cosas, pero es un hijo de Dios. Y Dios lo va a ir perfeccionando, Dios lo va a ir regando, Dios lo va a ir llevando para que él tenga victoria sobre aquellas cosas que de alguna manera los llevan al fracaso. Ese es el trabajo de Dios. Aquel que comenzó la buena obra la terminará. Entonces fíjese que ahora nosotros no somos pecadores. Nosotros ahora somos santos. Pero nuestro cuerpo humano, no cambia. Lo que cambia es nuestro interior. Lo que se es transformado en nuestro interior. ¿No? Por eso acá, sin, como dice, ¿no? En el versículo... Sí, sin significa barro o espina, significa barro. Alabado sea el Señor. Entonces nuestro exterior no cambia. No seguimos teniendo el mismo cuerpo, la misma apariencia, el mismo rostro, las mismas manos. Tenemos lo mismo. Lo que cambia es nuestro interior. Nuestro interior se va transformando. Eso tenemos que ver. Esto que vamos a explicarlo un poquito para que ustedes lo puedan entender. Ahora, algún día tendremos un cuerpo glorificado nosotros. Vamos a tener un cuerpo que va a recibir completamente la gloria de Dios. Pero por ahora estamos en un cuerpo de humillación. Entonces nosotros los creyentes nos vamos dando cuenta de que estamos en un vaso débil. En un cuerpo débil, en un vaso de barro frágil. Nos damos cuenta de algo que en sí mismo no tiene valor, el barro, el cuerpo. Pero este cuerpo rendido al Espíritu Santo, este cuerpo es un instrumento al servicio de Dios. ¿Vio? Al servicio de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la enseñanza que le da a la iglesia, él le lleva al capítulo 7. ¿Y qué descubre en el capítulo 7? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Entonces, Pablo le lleva a los hermanos, a la iglesia, y le hace ver que ese cuerpo de muerte, ese cuerpo de pecado, fue crucificado, ¿no? Porque era necesario que el cuerpo del pecado fuera destruido para que no sirvamos más al pecado. Entonces el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Dónde fue destruido? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya el cuerpo del pecado fue destruido. No solamente que fue destruido, sino que fue sepultado. Y Jesús nunca más se levantó en resurrección con un cuerpo de pecado, sino que Él se levantó con un cuerpo resucitado y glorificado. Perdón, en un cuerpo resucitado. Porque después Él fue glorificado cuando ascendió a los cielos. Resucitando con un cuerpo resucitado. Y nosotros ahora tenemos, por la fe, tenemos que creer que nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿no? Pero el cuerpo, la carne, sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo no la carne de Cristo, sino nuestra carne. Si bien nosotros hemos resucitado, lo que pasa es que ¿por qué Cristo no tiene la misma carne que nosotros cuando resucitó? Porque Él fue glorificado. Pero nosotros no fuimos glorificados. Nosotros hemos resucitado con Cristo, pero no hemos sido glorificados. Cuando seamos glorificados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seremos semejantes a Cristo en todo su cuerpo. Bueno, no quiero entrar en ese tema. Entonces, fíjese, hermano, tenemos un vaso frágil, ¿no? Algo muy delicado. No tiene valor este vaso, pero nos rendimos al Espíritu Santo. Y cuando nosotros rendimos nuestro vaso al Espíritu Santo, hay un misterio ahí.
¿no? Por lo menos Pablo lo llamó un misterio, ¿no? Y fíjese lo que dice ahí en Colosenses 1:27. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Vio? La esperanza de gloria. Este es un misterio que Dios quiso dar a conocer. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, es decir, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros no nos damos cuenta de esto. No, que Dios haya puesto su gloria en nosotros, que Dios haya puesto una nueva vida en nosotros. Pero vamos entendiendo, lo vamos entendiendo. Y cuando lo vamos entendiendo es algo maravilloso, ¿no? Que nos lleva a nosotros a pensar solamente agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Con el vaso, rindiéndonos al Espíritu. Si bien el vaso nunca va a tener comunión con Dios, pero nosotros, al rendirnos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo gobierna nuestro cuerpo humano y lo hace servir a Dios, ¿no? Y entonces nosotros agradamos a Dios a través de nuestro cuerpo cuando nos rendimos al Espíritu. Y glorificamos a Dios porque Él puso su gloria en nuestro vaso de barro. Entonces nosotros vamos entendiendo, ¿no? Y esto es demasiado maravilloso, ¿no? El vaso es débil y frágil, pero el barro es débil y frágil porque no puede ocultar la gloria de Dios. Este vaso de barro no es débil y frágil porque puede caer en pecado en cualquier momento, sino que este vaso de barro es débil y frágil porque no puede impedir la gloria de Dios manifestarse a través de él. Veo que antes nosotros pensábamos que este vaso de barro era débil y por eso nosotros no podíamos soportar las tentaciones, no podíamos soportar el deseo de la carne. No, este vaso es débil porque no puede contener la gloria de Dios que hay adentro. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que impide que la gloria de Dios se pueda ver? Y la gloria de Dios es Cristo en nosotros. Porque la gloria de Cristo, de Dios, es su Hijo. Dios se glorificó a través de su Hijo. Entonces, a través de nuestro vaso de barro se tiene que manifestar la gloria de Dios. ¿Y el vaso puede contener la gloria de Dios? No, no lo puede contener. Es un vaso frágil. Ahora, ¿cuándo el vaso contiene la gloria de Dios? El vaso contiene la gloria de Dios o manifiesta la gloria de Dios cuando está rendido al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Qué maravilloso, qué visión diferente que la gracia nos da. No podemos ocultar la gloria de Cristo. No podemos ocultar la gloria de Dios dentro de nuestro vaso de barro. ¿No? Y tanto en tanto Él sale afuera, cuando nosotros vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Entonces, Dios nos ha dado cosas grandes a nosotros. Dios ha depositado en nosotros un tesoro, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, creo que versículo 7, un tesoro de mucho valor. Este tesoro es más valioso que todo el universo. Es más valioso que los miles de mundos y miles de estrellas para Dios. Es lo más valioso que Dios tenía, ¿no? Y Él lo depositó dentro de nosotros. Ese tesoro lo puso dentro de cada uno de aquellos que creemos. Y nosotros tenemos el tesoro de Dios en nosotros, dentro del vaso. Y lo que quiere manifestarse a través de nuestro vaso es esa vida, ese tesoro, esa gloria que Dios puso en nosotros. ¿Podrá el barro impedir que la gloria, ¿no?, de Dios se manifieste a través de él? No lo podemos impedir si el barro está en las manos del Espíritu Santo. Si está en las manos del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos guía.
¿Vio? Trabaja dentro de nosotros. Entonces fíjese, hermano amado, hermana amada, alabado sea el Señor. ¿No? Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros entendemos que somos recipientes, ¿no?, de una vida incorruptible, porque lo que hay en nosotros es una vida que no se corrompe. ¿Qué significa que esta vida no se corrompe? Que esta vida no se puede hacer una con el mundo, que esta vida no se puede hacer uno con la carne, que esta vida no se puede hacer uno con el diablo. Esta vida es incorruptible. Yo veo que hay mucha corrupción en todos lados, hay mucho dinero por debajo de la mesa y lo agarran los hombres y se corrompen por eso, se echan a perder. Pero la vida de Dios no se corrompe. La vida de Dios se mantiene fiel a los deseos de Dios, a los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en este tiempo? La edificación del cuerpo de Cristo. Que nosotros, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, que vamos camino a nuestra herencia, nosotros tenemos que edificarle un cuerpo. ¿Por qué Dios necesita un cuerpo? Verdaderamente el que necesita un cuerpo es Cristo, el Señor. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios necesita el cuerpo de Cristo? Para sacar una esposa de ese cuerpo. Así como Dios sacó una esposa de la costilla de Adán, así también Dios sacará en el día que Él ha marcado, Dios va a sacar a la costilla del cuerpo de Cristo y la va a entregar a Cristo como la esposa. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Glorificado sea el Señor. Aleluya. Gloria sea su nombre. Bendito sea mi Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos haces entender todas estas cosas. Y esto nos fortalece y nos da vida y nos da esperanza. Y esto nos alienta a seguir adelante. Señor, y no queremos otra cosa, solamente que seguir conociéndote más a ti. No, para poder algún día estar contigo para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Después de que nosotros vemos esta gran verdad, ¿no?, nosotros nos gozamos al saber que Cristo mora en nosotros. Nosotros nos gozamos al saber que la gloria de Dios está en nosotros. No es poca cosa. No es poca cosa que Cristo viva en nosotros. Muchos creyentes lo tienen como poca cosa. No le dan gran importancia, no le dan valor a eso. Pero está viviendo el espíritu de una persona dentro de nosotros. Nosotros estamos poseídos de Cristo. Cristo nos poseyó a nosotros. Ahora fíjese, cuando un demonio posee el cuerpo de una persona, él no tiene ningún impedimento en manifestarse. Él se manifiesta al demonio, haciendo maldades, llevándola a esa persona a hacer maldades, ¿no?, a destruir hogares, por ejemplo, espíritu de adulterio, si es que el adulterio es un espíritu, porque puede haber un espíritu de adulterio, pero el adulterio no es un espíritu, ¿no? El adulterio es una acción, ¿no? Es un pecado que uno comete, pero en algunos casos puede haber espíritu de adulterio. Ahora, cuando una persona es poseída por un demonio, esa persona o ese demonio no tiene ningún problema en manifestarse en esa persona. Pero sin embargo, cuando nosotros somos poseídos por el Espíritu de Dios, ¿cuánto impedimento tiene Dios para manifestarse? ¿Cuánto le cuesta a Dios manifestarse, a la vida de Dios, a la gloria de Dios manifestarse a través de nuestro cuerpo humano? ¿Cuánto? Y sin embargo a los demonios no les cuesta tanto. Es algo para llorar, no es para reír. Esto es algo serio. Tenemos a Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y no se puede manifestar. ¿Cómo que no se puede manifestar? Si este cuerpo no lo puede contener, ¿no? ¿Por qué no se puede manifestar el Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo necesita la asistencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo para que el Espíritu de Cristo se manifieste, para que la gloria
de Dios se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano. Y fíjese cuántos cristianos somos poseídos de un mismo espíritu, porque todos hemos recibido un mismo espíritu, pero póngale que millones de personas, pero tampoco la manifestación del Espíritu de Cristo o la gloria de Dios se ve en los cristianos. ¿Por qué? Porque manifiestan la vida natural, ¿no? Y están ansiosos por las cosas de este mundo. Quieren alcanzar metas en este mundo. ¿Está mal alcanzar metas? No, no está mal. Pero ¿y qué de la vida de que hemos recibido? ¿Qué de la vida de la gloria que Dios puso dentro de nosotros? ¿Qué de la vida de Cristo que está dentro de nosotros? Esa vida quiere darse a conocer. Y entonces nosotros la tenemos que permitir a esa vida que se dé a conocer. Entonces, hermano, somos responsables. Somos responsables. ¿De qué? De alimentar esta vida. Esta vida que hemos recibido la tenemos que alimentar. El alimento de esta vida es la palabra de Dios. Especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo. Pues cuando esta vida se desarrolla, ¿no? O esta vida para poder manifestarse, depende de, es decir, que me voy a corregir, para que esta vida pueda manifestarse en gloria, depende del alimento que nosotros estemos comiendo. Hay algunos la mayoría de los cristianos no comen la verdadera alimento o la verdadera comida que alimenta al ser interior, porque predican otro evangelio, diferente. No predican las 14 epístolas del apóstol Pablo, no predican el evangelio que Jesucristo trajo, no, según Juan capítulo 1, versículo 17. Por medio de Moisés vino la ley, más por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. No predican eso. Entonces predican otro evangelio diferente, el evangelio de las obras, ¿no? De la salvación por obra, de la justificación por obra, de la santificación por obra y todo eso, ¿no? Pero cuando nosotros nos alimentamos o alimentamos la vida de Dios que está en nosotros, ¿no? Entonces esa vida se va robusteciendo, se va fortaleciendo, ¿no? Y esa vida se va a ir manifestando a través de nosotros. Y cuando alguien nos ve a nosotros manifestar esa vida, va a tener la intención de alabarnos a nosotros, pero nosotros no, vamos a decir, perdóname, pero lo que se manifestó en mí fue Jesús. Jesús fue, no fui yo. Fue Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor bendiga, hermano. Ya hemos casi llegado a la hora. El Señor le bendiga grandemente, grandemente, hermano. Que podamos nosotros, por medio de sin, que significa barro, nosotros tenemos que entender que en este vaso de barro ahí está la gloria de Dios. Y que esa gloria se quiere dar a conocer. Y tenemos que entender que este vaso es débil no para pecar, no para rendirnos al mundo, al pecado, a la carne, sino que este vaso de barro es débil porque no puede contener la gloria de Dios, no puede contenerla. El Señor les bendiga. Amado, vamos a hacer una oración. El Señor les bendiga. Estamos el día lunes, si Dios permite, nuevamente a esta misma hora. Señor, te damos gracias por esta hora de programa y te pedimos que tú bendigas a todos los hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra. Esta palabra pueda arraizarse en los corazones, Señor, de los hermanos y hermanas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo al hermano Alonso, a su esposa, a la Radio Nuevo Amanecer, la 1009 de San Pedro Misiones, ¿no? Y al pastor Richard y a su esposa, a los hermanos de Paraíso. Un abrazo fraternal para todos. Señor les bendiga grandemente, amado. Gracias le doy al Señor por esta hora del programa. Amén.